Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Alerta en las empresas. Los anuncios, cambios en materia tributaria tienen preocupados a miles de empresarios por los efectos negativos que podrían generar en la reforma tributaria que se avecina. ¿Cuáles son los que tendrían mayor impacto? Analizaremos el tema con Yair Viana del Centro de Pensamiento Libertank. El mejor momento para invertir. Muchas de las acciones que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia han caído este año hasta un 40% en su valor. ¿Cómo invertir y qué esperan los expertos para los próximos meses? Hablaremos de este tema con Sebastián Arango, analista de la firma Equal, especializada en educación y asesoría financiera. Buena noticia para miles de colombianos. El Ministerio de Trabajo aclaró cuál será la base salarial para tener en cuenta a la hora de cotizar la seguridad social en cuanto a trabajadores independientes y contratistas. En minutos les contamos todos los detalles. Regresamos a Signo Pesos. En los primeros meses de este año, aquí lo informamos muchas veces, la Bolsa de Valores de Colombia tuvo notables repuntes, ganancias muy buenas, tanto en el precio de las acciones, vimos repuntes, así como en los volúmenes que se transan diariamente. Inclusive llegó a ser una de las bolsas con mejor desempeño, comportamiento en el mundo. Pero ahora el índice MSCI Colcap registra un descenso de alrededor del 8%, inclusive más en lo que vamos de este año. Es decir, cambia la tendencia. Doctor Sebastián Arango, experto en inversiones y cofundador de la firma de asesorías Equal. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, doctor Arango, ¿por qué ese cambio en la tendencia de la Bolsa de Valores de Colombia? ¿Es algo que solo nos está pasando a nosotros o es un comportamiento mundial? Es importante mencionar que todas las bolsas del mundo caían y la bolsa colombiana tenía buenos resultados. Y los buenos resultados, en gran parte, eran por las ofertas públicas de acciones que hizo Jaime Gilinski. Él ayudó a que la bolsa tuviera una dinámica importante. Sin embargo, hace algunos meses para acá, más precisos después del tema electoral, pues la bolsa ha entrado en la dinámica internacional y ha tenido unos resultados bastante negativos. De hecho, al día de hoy ya estamos un 9.34 por debajo negativos respecto al año anterior. Y lo más delicado es que vemos, delicado no, digamos que lo que menos gusta en la bolsa es que en este momento los índices de negociabilidad son muy bajitos. Entonces, realmente, pues lo que hemos visto es que las bolsas internacionales en estos días han tenido un repunte importante y en Colombia seguimos de capa caída. ¿Qué quiere decir que un volumen de negociación es bajito? Porque muchas personas nos están viendo en este momento y de pronto no entienden ese tecnicismo que hay en el mercado bursátil y de pronto entendemos sí, entienden que cuando se sube pues se gana plata, cuando se baja se pierde plata y algunas cosas sobre los dividendos. Pero ¿qué significa que un volumen sea bajito? Porque yo le preguntaba esto a algún analista y me decía, es que prácticamente hay pocos compradores, hay poca intención de inversionistas de comprar acciones y eso reduce los volúmenes negociados. A ver, hay varias cosas que están pasando y es que eso es como cuando tú tienes una casa y la tienes en un sitio donde muchas personas les gusta, pues vas a tener muchas personas que visiten esa casa y que la compren. Es exactamente lo mismo. En las bolsas de valores son muy importantes la profundidad o el volumen, porque hace que mientras más grande sea el volumen, más compradores y vendedores se van a encontrar y van a encontrar precios justos. Entonces, estamos hablando que los valores de Colombia son valores que no se veían hace muchos años. Y eso hace que los precios sigan bastante bajos. Es importante mencionar de todas maneras que estamos a precios bastante baratos, pues incluso algunos precios pues de pandemia que no tienen lógica, pero realmente cuando hablamos de volumen, el volumen en acciones es muy importante porque es el que me dice la cantidad de compradores que hay en ese mercado y que realmente me van a permitir que tenga una mejor dinámica. ¿Y por qué se acabaron los compradores? O bueno, se están reduciendo los compradores. ¿El tema electoral tendrá algo que ver? Es uno de los factores. Realmente no porque sea el gobierno de Petro, es una de las, digamos que de las variables, pero realmente estamos en un cambio de gobierno, un cambio de forma de ver el país y eso influye. Pero adicional a eso, pues digamos que MSCI, que tiene varios indicadores en Colombia, pues uno es el Colcap que usted mencionó ahorita y hay otros indicadores, están en este momento uno de ellos está siendo cancelado y eso ha hecho que la negociabilidad de la Bolsa de Valores de Colombia pues
también se vea un poco afectada porque tienen que salir de un volumen importante de acciones que tenían en este índice y durante el mes pues vamos a tener un resultado no muy bueno para la Bolsa de Colombia por este hecho. Ah, bueno, porque esa era mi pregunta. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Es que cuando muchos analistas ven caídas importantes en los precios de las acciones, dicen, aproveche que se ponen baratas y ahí es donde hay que comprar. ¿Será que llegamos a ese punto o de pronto pueden seguir bajando y me espero un poquitico si quiero hacer alguna inversión? Víctor, digamos que montarse en el precio más pequeño es muy difícil en inversiones, porque siempre en todos los puntos hay puntos donde se encuentran compradores y vendedores. Entonces, lo más importante es que la persona encuentre el precio en el que se siente tranquilo y compre. Pero tú dijiste algo que es clave. Realmente las acciones están bastante baratas. Es una bolsa que en este momento estamos hablando que está a niveles de prepandemia, es decir, desde hace 10 años la bolsa de valores no crece y ahí hay plata, las acciones, las empresas han generado utilidades, el precio de una acción debería reflejar ese crecimiento de la empresa y esa capacidad de generar riqueza. Entonces, realmente estamos a precios muy buenos para invertir en la bolsa de valores de Colombia. La liquidez obviamente va a hacer que esto se ponga un poco más lento, pero realmente hay oportunidades, sí, hay varias oportunidades. A mí me sorprende mucho lo que pasa con la acción de Ecopetrol. Acaba de reportar la compañía resultados históricos. Ya les voy a contar a los televidentes las cifras exactas, pero prácticamente Ecopetrol está en el mejor momento financiero de su historia y de hecho está entregando dividendos que nunca antes había entregado, lo que reciben los accionistas que compran los títulos de la compañía. Pero ¿por qué uno como que no ve que la acción reaccione, ¿no? Cuando dicen que la empresa le va muy bien, pues a la acción también le tiende a ir muy bien en el mercado de valores. ¿Qué cree usted que esté pasando particularmente con la acción de Ecopetrol? A ver, digamos que el precio del petróleo ha venido bajando, es uno de los factores, porque incluso el precio del petróleo, estamos hablando el WTI a 90 dólares cuando estuvo por encima de los 100 dólares mucho tiempo y el Brent está más o menos en 94, 95. Sin embargo, no es lo único que afecta a la empresa. Es decir, cuando tú lo miras, Ecopetrol versus otras empresas muy similares, por ejemplo, un Petrobras, encuentras que hay una diferencia que se ha distanciado, sobre todo post elecciones, y es Pero porque el distanciado a la gobierno, baja, ¿no? correcto, y es porque el gobierno entrante, el gobierno de Gustavo Petro, pues para nadie es un secreto que el tema petrolero y el tema minero no le gustan mucho, y la verdad es que es un tema que es de la cuerda del Ejecutivo, es decir, él tiene la sartén por el mango para decir si realmente Ecopetrol explora o no explora. Para que los televidentes entiendan un poquito por qué es tan importante esto. Eso es como cuando usted tiene una tienda o tiene un negocio y usted en negocio le empieza a meter inventario para poder vender, pero usted en algún momento dice, bueno, de aquí en adelante no meto más inventario, pues el inventario se acaba y su tienda no tiene más capacidad de venta. Entonces, realmente eso es lo que está pasando con Ecopetrol, es uno de los factores que están influyendo, porque realmente Gustavo Petro ha sido bastante crítico con las energías no limpias o con los cambios de modelos energéticos, por así decirlo, y eso creo que le está pasando factura. Le entiendo entonces que el inventario sería como el equivalente para Ecopetrol a la exploración, ¿no? Ahora, dividendos, estamos hablando de dividendos. ¿Me decía, doctor Arango? Sí, la exploración equivale a encontrar petróleo, el petróleo equivale a reservas probadas y las reservas probables equivale a una capacidad en número de años que Ecopetrol es capaz de tener una suficiencia Claro. para poder abastecer. Claro, dividendos. Y ya que hablamos del nuevo gobierno, se habla o se ha pensado de pronto en esa reforma tributaria tan sonada, de pronto subir la tarifa que se paga en impuestos sobre los dividendos que reciben las personas. ¿Esto de pronto apagará mucho más al mercado de valores colombiano? Digamos que sí puede ser. Realmente el tema de dividendos es un tema importante. Lo que pasa es que para nadie es un secreto que el gobierno tiene que conseguir plata. Pues estamos en este momento ante un gobierno que tiene bastantes expectativas en programas sociales, que le gustan bastante los programas sociales. Eso hay que financiarlo con plata. Entonces le toca hacer una reforma tributaria. ¿Qué tan grande va a ser? Pues no lo sabemos. Pues creemos, Duque intentó poner una reforma de 34 billones y Petro habla de una de 50. Ojalá salga, pues por así decirlo, pero realmente dentro de esos impuestos, meter un impuesto al dividendo del 20%, obviamente puede ayudar a que el mercado tenga un poco más de abstinencia, sobre todo de las personas naturales, que son uno
de los participantes en el mercado. Claro. Pero eso no solamente afecta a las empresas en bolsa, afecta también a las empresas que tiene el señor que tiene una empresa en la calle de textiles, también los afecta. Y que se reparte dividendos de esa empresa también. Bueno, una última pregunta. En la historia, pues obviamente hemos tenido otros momentos donde las acciones han caído, pero vuelven y se recuperan. ¿Cuánto puede tardar eso en darse? Es decir, mirando un poquito el pasado, cuando vemos caídas del 10%, de pronto, ¿no? Pensando en el que quiera invertir en ese momento, ¿qué tanto podría tardarse en recuperarse este dinero? A ver, Víctor, por eso la profundidad del mercado es tan importante, porque hablando un poco de la estadística del mercado norteamericano, que es, digamos, que el mercado más grande que tenemos en este momento en el mundo, hay una estadística en la que dice que en 32 de los últimos 42 periodos en los que hubo números negativos, al final del año terminaron en periodos neutrales o positivos. Y eso es en un mercado profundo. ¿Qué pasa en Colombia? Pues Colombia es un mercado mucho más pequeño, cada vez vemos menos acciones en la bolsa y eso hace que este tipo de ciclos sean un poco más difíciles de descifrar o de definir. Sin embargo, es claro que para una persona que invierte en acciones, pues tiene que tener un perfil de riesgo moderado o arriesgado y en ese orden de ideas pues son inversiones a largo plazo. Obvio, pues realmente, como te decía ahorita, nadie compra una casa cuando se la están vendiendo en un precio caro, la compra cuando está barata y es el momento de comprar acciones. Si la va a recuperar en 1, 2 años o 3 años, pues depende de la dinámica del mercado, pero realmente precios de hace 10 años pues no tienen lógica y ahí hay una oportunidad de compra. Doctor Arango, como siempre, un placer hablar con usted, aprender del mercado de valores. Feliz noche, muchas gracias. Bueno, Víctor, que te vaya muy bien. Estaremos entonces muy pendientes de lo que ocurra con el mercado de capitales luego de la posesión del nuevo gobierno. Y a propósito